información. Y ahora el presidente de Carvab, el señor Horacio Salaverry, tiene la gentileza de atendernos telefónicamente. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias por estos minutos, ¿eh? No, al contrario, por favor. Gracias a ustedes por el llamado. No, como siempre, la idea es poder charlar un poquito, poder hablar de las cuestiones Sí. dirigenciales, digamos, del campo, que tiene que ver también con las actividades agropecuarias, y que nos pueda explicar un poco a mí, a la audiencia, desde la visión de los dirigentes de Carvab, cuál es la situación en este momento. Mire, la situación en realidad depende depende de la actividad, ¿no? De alguna manera ahora empezamos a tener algún cierto inconveniente hoy con el tema del maíz, que aparentemente podría llegar a haber habido como unas restricciones a la exportación del maíz. Estamos observando ese tema, viendo qué pasa, y venimos de un tema con las restricciones básicamente del 50% en carne, que en este momento ha habido una flexibilización para una cantidad específica de kilos de carne, ¿no es cierto?, y para una cantidad específica de animales en pie, de lo que corresponde a la vaca con destino a China, ¿no? Entonces se va avanzando en ese sentido. Lo que nosotros vemos de alguna manera que algunas son medidas un poco de corto plazo y que no están dando previsibilidad hacia el futuro, ¿no? Que es lo que nosotros entendemos que se necesita en el día de hoy. Se necesita una mirada un poco más largo que el mero acto eleccionario, ¿no? Este cambio de nombres en la jefatura o en la conducción del Ministerio de Agroindustria del país, en este caso se fue Basterra y asumió Julián Domínguez, ¿qué evaluación hacen? Domínguez es una persona con experiencia dentro del sector, es un hombre que ya ocupó este cargo de ministro, y entonces conoce la cartera, conoce administrativamente la cartera. Eso siempre es bueno porque realmente ya puede empezar a trabajar sin tener que esperar a acomodarse en decisión, como dicen, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un hombre de diálogo y nos conoce y conoce al sector. Lo que se necesita acá, que entiendo que, bueno, es lo que él ha manifestado que va a hacer, que lo que uno necesita, porque lo ha visto en este tránsito de este año y medio de gobierno, un año y pico de gobierno de Fernández, de Alberto Fernández, es que la cartera que tenía Agricultura, Ganadería y Pesca estaba muy subsumida en otras carteras. De alguna manera no tenía independencia ni autonomía necesaria para trabajar, y muchas de las medidas que se tomaban tenían más que ver con el Ministerio de la Producción o con la Secretaría de Comercio Interior que con el propio Ministerio, ¿no? Nosotros entendemos que este Ministerio tiene que recuperar su capacidad, su autonomía, su independencia, y trabajar, digamos, por los intereses del sector, que por eso para eso están los ministerios, ¿no es cierto? Para trabajar básicamente y articular entre el gobierno y los distintos sectores productivos de la agricultura, de la ganadería y de la pesca, ¿no? ¿Cómo están las bases del sector agropecuario? Mire, la base, yo creo que la base tiene digamos, está como está la ciudadanía en general. O la ciudadanía indudablemente uno no la ve cómoda, la ve de una manera inestable, básicamente ya un poco fuera de la pandemia, tal vez más tranquila desde el punto de vista de lo sanitario, pero desde el punto de vista de lo que es lo social y lo económico, y en algunos casos lo institucional, uno ve al ciudadano que está preocupado por esos temas, muy preocupados, ¿no? Y el sector agropecuario, digamos, como ciudadanos tenemos los mismos sentimientos, y desde el punto de vista productivo, lo que nosotros no tenemos es claramente medidas de largo plazo, sino que sean una cantidad de medidas cortoplacistas que no dan un escenario de previsibilidad, ¿no es cierto? Entonces eso genera cierta, digamos, cierta inestabilidad en el productor, en las ganas de invertir, en las ganas de desarrollar actividades distintas, ¿no es cierto? Entonces está, como yo diría, expectante, pero con marcada angustia, por determinadas cuestiones, ¿no? Recién mencionaba o hablaba de que cada sector, digamos, de lo que es la vida diaria de la actividad agropecuaria va de alguna manera mejor, otros van peor,
pero por ejemplo, en la cuestión de la carne, ¿sí? Esto de que primero le ponemos el cepo, no pueden exportar, después se lo abren, ahora hay algún tipo de duda en el horizonte, pueden caer aproximadamente se habla de 120.000 toneladas, la posibilidad de que caiga la exportación en esa cantidad. ¿Es una cuestión que a la gente de Carvajal le preocupa? Claramente que nos preocupa, porque en realidad lo que ha pasado ha sido un quiebre en las expectativas. Cuando usted tiene una producción en alza y una exportación en alza con mercados internacionales firmes y de buen valor, ¿no es cierto? Entonces empieza a suceder que cuando se toma una medida de esta, ¿qué hace? Restringe la capacidad de inversión, porque restringe la capacidad de alguna manera de una visión de largo plazo, en el sentido de que cualquiera de estas medidas se puede volver a repetir en cualquier momento. Entonces, más allá de los planes o este plan de desarrollo agrobioindustrial que ha manifestado el ministro Domínguez, que va a ser un proyecto de ley, tiene que ver también con las cuestiones de, digamos, de qué manera se va a ir desarrollando esto y hacia el largo plazo. Porque la característica de la producción agropecuaria es una característica más allá de las cuestiones que hacen a la agricultura, pero las cuestiones que hacen a la lechería y la ganadería tienen una visión de mayor largo plazo. Y por otro lado, en el caso de la agricultura, lo que estamos viendo estos últimos años, que lo que sucede es que se siembra con alguna característica en la economía, básicamente con las cuestiones de las retenciones o del tema de la comercialización, y cuando se va a cosechar han cambiado la regla de juego. Y bueno, esas son situaciones que no son convenientes. Las situaciones que producen estabilidad son las convenientes porque animan a las inversiones. Esta forma que tiene el gobierno nacional de controlar el tema también de las importaciones o de las exportaciones y el tema del dólar, que hoy también es una cuestión de la cual se habla, se comenta y que también hay incertidumbre, y más cuando en noviembre los argentinos tenemos que volver a votar. ¿Qué lectura hace? Mire, el tema de la cuestión cambiaria es una de las variables más importantes que hay. La macroeconomía se maneja básicamente con todo lo que tiene que ver con el tipo de cambio, la actividad financiera, la cuestión que hace la tasa de interés, ¿no es cierto? Y a nivel de emisión monetaria, por ejemplo. En este caso uno está viendo una emisión monetaria bastante alta y hoy tenemos que una brecha muy alta entre todo lo que es en el sector agropecuario, básicamente está afectando muchísimo, porque esas brechas lo que hacen es generar una brecha del 90% en dólares, que hace que muchos de los insumos que el sector agropecuario consume se empiezan a manejar por un dólar que no tiene que ver con el dólar oficial y que tiene que ver básicamente con un dólar, con una diferencia entre el dólar oficial y el dólar digamos, de alguna manera libre, ¿no? O blue, como se le llama, ¿no? O comercial, ¿no es cierto? Entonces, esas diferencias que se producen siempre son inconvenientes porque producen un incremento de costos, porque hay mucha mercadería que se empieza a traducir en un dólar que no es el oficial. Y eso genera una transformación y genera un aumento de costos importante. Bien, quiero terminar la entrevista preguntándole si tienen alguna agenda o alguna idea o futuras reuniones con el gobierno nacional o provincial de cara a algún tipo de política agropecuaria. Nosotros tenemos, ahora ya han quedado desde la mesa de enlace una reunión de equipos técnicos los días partes de cada semana, y dentro de 60 días tengo entendido que va a haber una reunión con la mesa del enlace, ¿no es cierto? Dentro de 60 días entre el Ministerio y la mesa de enlace. Ahora, más allá de eso, no tengo información. Y en el proyecto de provincia tenemos con bastante frecuencia unas charlas con el ministro Rodríguez, así que en eso no hay inconveniente, nos mantenemos bastante al tanto en el sentido, con de alguna manera más de acuerdo o menos de acuerdo en determinadas cosas, pero hay un diálogo bastante permanente. Digamos, ahí con el ministro Rodríguez de la provincia de Buenos Aires hay un diálogo más fluido.
o más permanente o más Hay un constante. diálogo sobre la agenda de la provincia de Buenos Aires, que cuando es necesario lo realizamos y más o menos nos mantenemos bastante al día con las cuestiones. ¿Y cómo se evalúa o cómo evalúan el trabajo que se está haciendo en los caminos rurales de la provincia de Buenos Aires? En los caminos rurales ha habido ahora una propuesta por parte del Ministerio que aportar 20 millones de pesos por cada municipio para la realización de distintos arreglos de algunos caminos que se determinen. Creo que es un paso adelante, es interesante esto, pero tiene que haber una política mucho más audaz en los caminos rurales, donde debería haber un proceso mucho más fuerte de reconversión de los caminos rurales con inversión por parte de entendemos nosotros, algún sistema de crédito internacional que permita una reparación integral de los caminos y una renovación de los mismos. Bien, muchísimas gracias por estos minutos, gracias por la posibilidad de esta entrevista. Al contrario, ha sido un placer, que tengan buenas noches. Gracias, muchísimas gracias. Chau, chau. Gracias. Bien, así pasaba en esta noche entonces el presidente de Carvap, el señor Horacio Salaverry, que tenía la gentileza, la deferencia